Alábele si puede. Seguimos con nuestra serie sobre la oración. Hoy tenemos un mensaje al cual hemos intitulado La decisión de orar. Y los hijos de Dios repetimos, la decisión de orar. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Demos gloria, honra y alabanza al Señor en la casa de Dios. Padre, te pedimos en esta hora que nos des la gracia de recibir tu palabra y esta enseñanza, la cual tú quieres que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que la pongamos por obra, ya que la oración es parte fundamental de la vida cristiana. Te pedimos que cada uno de nosotros salga de aquí con una fuerte decisión de no dejar pasar ni un solo día sin oración. Ayúdanos en cada una de las peticiones que te hemos hecho y danos esa respuesta que estamos esperando cada uno de nosotros. Enséñanos a orar. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bueno, aquí en este pasaje que hemos leído 2 veces, dice, y cuando ores, versículo 5, versículo 6, mas tú cuando ores, 2 veces. La oración no es una opción. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, la oración no es una opción. La oración es un mandamiento. Voltea usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, la oración es un mandamiento. Hay 631 mandamientos en las Escrituras que están conformados dentro de los 10 mandamientos. Y uno de ellos tiene que ver con la oración. Cuando ores, pídele a Dios más de lo que necesitas, porque Dios es un Dios todopoderoso. Muchas oraciones no son contestadas porque no se hacen en el nombre de Jesús. Juan 14:14 nos dice, si algo pidiereis
en mi nombre, yo lo haré. Ese es el nombre en el que debemos orar. También cuando ores, debes orar en el nombre del Dios verdadero, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no solamente en el nombre de cualquier Dios, porque existen una multitud de dioses falsos, santos, vírgenes y demás ídolos. Cerciórate que estás orando con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Deuteronomio 6, versículo 4 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. También cuando ores, ora para que se cumpla la voluntad de Dios y no la tuya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Algunas personas piensan que Dios es un ser misterioso y definitivamente eso no es cierto. Isaías 35, versículo 8, nos dice en la segunda parte: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vamos a repetir eso. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta palabra torpe también es traducida como necio y como insensato. Esto quiere decir que cualquiera puede seguir el camino de Dios. La voluntad de Dios está de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros podemos conocer qué piensa Dios si conocemos la palabra de Dios. Y cuando ores en base a la palabra de Dios, estarás usando una bomba nuclear en lo sobrenatural. Primera de Juan, capítulo 5, 15, nos dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que tú conoces la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber a qué promesas tenemos derecho? La única manera es leyendo la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar las promesas y vamos a poder pedir en base a esas promesas. Y cuando pedimos en base a esas promesas, no tenemos que suplicar que Dios nos las dé, porque eso ya está escrito en las Escrituras. No debemos suplicar, debemos alabar. Alábele si puede. Y no debemos suplicar, porque ya es una promesa que está en las Escrituras. Entonces, yo lo único que tengo que estar seguro es que he hecho a Jesucristo mi Salvador personal. Después, puedo leer esas promesas y puedo pedir en base a esas promesas.
y alabar a Dios porque sabemos que esa promesa va a venir a nuestra vida. Dios es luz. Esto significa que está contra las tinieblas. Significa que está contra la brujería, que está en contra del ocultismo, que está en contra del satanismo, que está en contra de todo tipo de obra oculta, como la masonería, el rosacrucismo y otras teorías de hombres, que Dios está en contra de la adivinación, que Dios está en contra de Harry Potter, que Dios está en contra de los horóscopos, que Dios está en contra del control mental. De modo que sal de eso inmediatamente en el nombre de Jesucristo, porque eso te va a traer muchos perjuicios. Cuando yo veo a alguna persona que nos pide oración y encuentro que la enfermedad que tiene es una enfermedad muy rara, generalmente es porque esa persona ha tenido nexos con la brujería, que ha ido con un brujo, con un chamán, con alguien para que le ayudara, y resulta que lo ayudó trayendo sobre él una palabra de maldición que es una enfermedad rara y extraña. Por ejemplo, esa persona que íbamos a orar por ella tenía hongos en el cerebro. Tú puedes tener hongos en los oídos, hongos en las plantas de los pies, hongos en las uñas, hongos en la boca, hongos en el recto, pero hongos en el cerebro, eso es raro. Y entonces inmediatamente le pregunté, disculpe, ¿ha consultado usted con un brujo o bruja o con alguna persona para que le hiciera rezos para sanarlo? Y me dijo, sí, yo y mi familia. Entonces, podemos saber que esas enfermedades raras vienen en relación a la brujería y cosas parecidas. Curanderismo, ocultismo, satanismo. Debemos orar con fe sin dudar. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La Biblia dice, ten fe en Dios. Y los hijos de Dios repetimos, ten fe en Dios. Una vez más. Una vez más. No dice, trata de tener fe en Dios, sino ten fe en Dios. ¿Cómo podemos tener fe? Leyendo la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír. La fe es por el oír y el oír. ¿Queremos más fe? Necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios. Poca lectura de la palabra de Dios, poca fe. Mucha lectura de la palabra de Dios, mucha fe. Nada de lectura de la palabra de Dios, nada de fe. Entonces nosotros sabemos y podemos conocer cuánta fe tenemos en relación al tiempo que pasamos con la Biblia. Se necesita fe
para alcanzar las promesas de Dios. Y déjame decirte, Dios nunca te fallará. Quizá no conteste en el tiempo que tú quieres, pero sí va a contestar en el tiempo que Él quiere y que crea que es el momento justo en que lo necesitas. En realidad no necesitamos una gran fe para creer en un Dios quien es todopoderoso. Ora específicamente. La oración del Padre Nuestro dice, danos. Eso significa a quién le estamos pidiendo. Este día significa cuándo. Y el pan significa qué. Todo en una sola oración. No ores a Dios en términos vagos. Ora específicamente. Y los hijos de Dios repetimos, ora específicamente. No ores en términos vagos. De modo que cuando Dios responda, tú sepas que fue específicamente Él. Oraciones específicas traen respuestas específicas. Oraciones inespecíficas traen respuestas inespecíficas. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros estuvimos orando como iglesia por comprar 3 cámaras para poder hacer la edición para transmitir por televisión. Nosotros no teníamos el dinero, la iglesia no tenía el dinero, y el único lugar donde podíamos comprar el tipo de cámara que necesitamos era en Toronto, Canadá. Entonces estuvimos orando para que el día 20 de enero del siguiente año pudiera yo estar en Toronto, Canadá, comprando las cámaras. Y no solamente las cámaras, también necesitábamos una laptop con una configuración especial, con cierto tipo especial de disco duro, con cierto tipo de número de RAMs, en fin. Entonces estuvimos orando, ¿y qué cree que pasó el día 20 de enero? ¿Qué cree que pasó? Que yo estaba sentado en la tienda de las cámaras comprándolas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Estaba haciendo un frío de -5 grados, con nieve en el piso y hielo, lo cual es bien peligroso porque es muy fácil caerse. Yo nada más al sacar el pie del carro me resbalé. Entonces, pero cuando entré y me senté enfrente del vendedor, ahí di gracias a Dios porque su palabra se había cumplido. Después de todo ese trayecto de ir desde nuestra ciudad hasta Toronto, allá arriba en Canadá, oraciones específicas traen respuestas específicas. Una monja convertida a Cristo le pidió al Señor un carro rojo con interiores negros, con rines de magnesio, con llantas anchas y con un sistema de sonido especial. Todo eso le pidió. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Le dio un carro
de ese color, con esas llantas, con esos rines y con esos asientos y con ese sistema de sonido. Oraciones específicas traen respuestas específicas. Lo opuesto, un creyente de la iglesia le pidió al Señor, Señor, dame un carrito, aunque esté todo chocado, aunque esté todo descompuesto y tenga que echarle mecánica. Dámelo, Señor. Y todos los días le pedía lo mismo. ¿Y sabe qué le dio Dios? El carro chocado, bien descompuesto de la máquina, y todo el tiempo se la pasaba echando mecánica con él. Era el tiempo cuando todavía podía uno hacerle algo a los carros. Ahora ya todo está tapado, no puede uno ver ni qué tiene. Pasaba yo por su casa y estaba de cabeza comiéndoselo el cofre de tantas reparaciones que le estaba haciendo. De modo que sé específico en lo que pidas. Dios tiene todo el tiempo del mundo, pero sé específico. Sé específico. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, sé específico. Muy importante. Dios no contestará tu oración si hay pecado en tu vida. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Iniquidad significa maldad. Si en mi corazón hubiese yo tenido maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cómo te deshaces del pecado en tu vida? Por medio del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Fíjese que hay innumerables iglesias, entre ellas algunas cristianas, que enseñan que la salvación se pierde y enseñan que hay que hacer obras para salvarse, y eso es contrario totalmente a las Escrituras. Entonces todo el tiempo están viviendo con el terror de no saber si en el momento de la muerte hayan tenido un pecado que no haya sido confesado ni abandonado. Cuando las Escrituras dicen que toda persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, sus pecados han sido cubiertos y que estamos libres del pecado en nuestras vidas. Esto no quiere decir que no pequemos. Vamos a seguir pecando porque somos pecadores. Solamente que ese pecado no influye para nada en nuestra salvación. Aún el último pecado que hagamos antes de morir, ese pecado también ya está cubierto con la sangre de Cristo, aun cuando no hayamos alcanzado a pedir perdón por ese pecado. Entonces, aún iglesias cristianas están temblando porque no tienen clara la doctrina de la redención. No entienden que la redención ha sido completa en Jesucristo, que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces tú dirás, ¿por qué le pedimos perdón a Dios diariamente si ya nuestros pecados están perdonados? Bueno, porque Él quiere que le pidamos perdón. Así nada más. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De modo que nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, pedimos la sangre de Jesucristo
y la sangre de Jesucristo nos va a limpiar completamente. Pero ya nuestra deuda de pecado en cuanto a ir al cielo o al infierno ya ha sido pagada. Está también el poder sobrenatural de dos puestos de acuerdo. Dos puestos de acuerdo es más que 2 millones de personas en desacuerdo. Josué y Caleb enfrentaron gigantes que 5 millones de personas estaban muy temerosos para hacerlo. Pablo y Silas demostraron el poder de 2 puestos de acuerdo en oración. Estaban en la cárcel de Filipos, se pusieron a orar y los cimientos se estremecieron y ellos fueron hechos libres. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. También tenemos los 2 testigos en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 11. Esos 2 testigos, Enoc y Elías, tendrán el poder de hacer que los gobiernos del mundo hagan su voluntad. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. El poder de atar y desatar viene del poder de 2 puestos en oración. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, de modo que úsala en el nombre de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza. ¿Cuánto poder puedes tener al estar puesto de acuerdo? Le voy a dar un ejemplo. El presidente Abraham Lincoln, qué tristeza que no pueda dar un ejemplo latinoamericano. Presidente Abraham Lincoln, al ver el caos que se desató en la guerra civil, donde 600,000 norteamericanos murieron, que esto es más que los muertos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la de Corea, la de Vietnam, la de Afganistán, la de Irak y cualquier otra. 600,000 norteamericanos perdieron la vida. Entonces, el presidente Lincoln le pidió al Congreso que diera un día libre para que la gente pudiera ir a sus centros de adoración y hiciera ayuno y oración y le pidiera a Dios que cesara la guerra civil. Pasaron 2, 3 días y ¿qué cree que pasó? Se acabó la guerra civil. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Un predicador muy importante en Inglaterra, un hombre muy estudioso y de una integridad impecable, se enteró que Joseph Stalin, el dictador de Rusia, había asesinado a 3 millones de rusos. ¿Tú te imaginas? Un presidente o primer ministro que manda matar a su propio pueblo. 3 millones de rusos para imponer el comunismo ateo y que había planeado también asesinar a los judíos de la nación. Entonces, este predicador exhortó a un periodo de ayuno y oración. Y los creyentes en Inglaterra se pusieron de acuerdo para ayunar y orar por los judíos que se encontraban en Rusia.
Ataron las fuerzas del príncipe de las tinieblas en la autoridad de Jesucristo, que estaban controlando a Joseph Stalin. Y 3 semanas después, Joseph Stalin tuvo una hemorragia cerebral y 16 cirujanos experimentados trataron de curarlo durante 18 horas de cirugía y no pudieron lograrlo. Y Joseph Stalin pasó a la eternidad para encontrarse con el Hijo de Dios, un rabino judío. ¿Quién gana el último? Dios. ¿Quién gana el último? Dios. Dios siempre gana al final. Si tú lees las últimas hojas del libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia, te darás cuenta quién gana al final. Cuando yo era nuevo creyente, toda mi vida he tenido la costumbre de leer las últimas páginas de los libros para ver si vale la pena leerlos. Entonces, si el final no me gusta, no leo el libro. Y entonces hice lo mismo con la Biblia. Abrí la Biblia, me fui a las últimas hojas y me di cuenta que al final el único que gana es Cristo. Y dije, este libro vale la pena leerlo. Así es que estamos con el ganador, estamos con el vencedor, estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¡Qué tremendo! En nosotros está la respuesta a nuestras necesidades. De tu boca proviene un milagro. Y aquí hago énfasis en que nuestras oraciones deben ser orales, deben ser habladas, no mentales. Necesitamos dejar de hacer oraciones mentales y hacer oraciones verbales. No tienes que orar a gritos. Puedes orar quedito, pero tienes que decirlo con tu boca. De modo que en tu boca está el milagro. ¿Qué área de tu vida está bajo ataque? ¿La salud? ¿El dinero? ¿Las relaciones interpersonales? ¿Tus negocios? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Qué área hay de tu vida en la que estás experimentando dificultades? Quiero que se pongan de pie y busquen una persona para tomarla de la mano. En este momento, póngase de pie y tome la mano de una persona. No nos vamos a tomar todas las manos, nada más una persona. Una persona. No dos, una persona a la que le damos nuestra mano. Búsquela para que se cumpla la palabra de 2 puestos de acuerdo. En este momento, en la autoridad del nombre de Jesucristo, quiero que empieces a orar por esa necesidad. Empieza a orar. Pídele a Dios eso que necesitas. 2, 3 cosas importantes, específicas, que quede bien claro lo que estás pidiendo. Pónganse de acuerdo los dos y digan, estamos de acuerdo. Bueno, ahora, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, declaro que esa oración es contestada para la gloria, honra y alabanza de Jesús. Amén.
Escucha esta oración en el nombre de Jesucristo y con una fe sin dudar. Ata al príncipe de las tinieblas, que es el diablo, para que podamos tener libertad, paz y prosperidad. Experimentemos el poder de la luz del Evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque tú nos has dado las armas para que nosotros podamos alcanzar la respuesta a nuestras necesidades. Perdóname por todas las veces que he sido incrédulo a tu palabra, porque he sido un ateo práctico. Te pido que me perdones, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Y te pido por esas necesidades que tú sabes que tengo. Contéstalas, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, el milagro está en su boca. A través de la oración y en el nombre de Jesucristo. Usted necesita tener a Cristo en su corazón. Quizá usted diga, es que yo siempre lo he tenido. No lo es cierto, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer la obra de Cristo para luego creer y adherirnos vitalmente a esa obra. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.